Y seguimos en estas mañanas sin filtro junto a ustedes. Y ahora es momento de hacer foco en las noticias internacionales. Y tenemos el placer de saludar a nuestro especialista en este tema, Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo estás, Lucio? Buen día. Hola, buenos días. Bueno. Un saludo para todos y todas. Dale, Lucio. Mira, a ver, hablemos puntualmente del tema Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Bueno, Venezuela es un tema que está en la agenda latinoamericana desde hace muchísimo tiempo, principalmente por lo que fue el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías y por lo que es ahora el gobierno de Nicolás Maduro, su heredero, el hombre que él mismo, que Hugo Chávez dijo, voten si yo no estoy. Como sabemos y como se dice cotidianamente en los medios de comunicación, Venezuela atraviesa una crisis económica muy preocupante desde hace años. Lo que dice la oposición es que hay un desmanejo de la economía que el gobierno no sabe cómo solucionar, y lo que dice el gobierno es que hay una guerra económica liderada por los grupos económicos concentrados que están saboteando a la revolución bolivariana. Ante esta situación, la inflación es la más alta del mundo. El FMI la calculó en más de 1.000.000%. La verdad que la situación es muy crítica. Sí. Y el gobierno, el último fin de semana, anunció un nuevo plan económico que intenta resolver esta situación de crisis económica, justamente con una serie de medidas que el gobierno intenta aplicar y que entraron en vigor este lunes. Entre las medidas se encuentra la principal o la que más repercusión tuvo es la quita de 5 ceros de la moneda nacional. Ajá. Y la moneda nacional ahora es el bolívar soberano, antes era el bolívar, cambia la moneda. Algunos lo compararon con el plan austral de la Argentina. Claro. Y además, entre otras cosas, le permitirá a las personas naturales, dice el decreto, a las personas naturales o a las personas jurídicas, transar libremente sus divisas. Esto principalmente en relación al dólar, que es otra de las cuestiones que al gobierno nacional de Venezuela le trae muchos problemas: el dólar, el precio del dólar paralelo, la venta de los dólares en la frontera. Así que se le permitirá a las personas negociar sus divisas libremente. Esto antes estaba más restringido. Y además, entre otras cosas, a partir de septiembre entrará en vigor un aumento de la nafta. Y esto es importante porque Venezuela es uno de los principales productores de petróleo del mundo y tiene la nafta a precio hoy en día, como dicen algunos, casi regalada. Es la nafta más barata de todo el mundo. Y el gobierno, a partir de septiembre, aplicará un aumento. Este aumento correrá para todos, pero seguirá existiendo un subsidio, que es el subsidio para las personas que cuentan con el carnet de la patria. Es un carnet, una especie de documento, podemos decir, que tienen amplios sectores de la sociedad venezolana. Se calculan más de 5 millones de personas que podrán acceder a un subsidio para no sufrir en demasía el aumento de la nafta en este clima de crisis económica. Lo cierto es que las medidas entraron en vigor este lunes, fue declarado día no laborable para que los bancos se puedan acostumbrar o empiecen a implementar correctamente estas medidas, y tuvieron, por lo que yo pude hablar con economistas de Venezuela, tuvieron por ahora buena repercusión en los mercados. La verdad es que es muy pronto para decir que saldrá de este plan económico, pero lo cierto es que el chavismo, las bases del chavismo, la gente que defiende a Nicolás Maduro, se movilizó este martes en defensa del plan económico, y la oposición lo hizo claramente en contra de este plan económico, al que denominan como un paquetazo económico, y exigieron, nuevamente que Nicolás Maduro abandone el poder. El madurazo, ¿no? ¿Le llaman? Claro, también es otro de los nombres con los que se conocen las medidas económicas de Nicolás Maduro. Uno cuando habla de huelga, habla de que la gente sale a la calle, le da un poco de temor, ¿no? Por cosas que han sucedido un tiempo atrás. ¿Cómo está la situación en ese aspecto? Bueno, hubo mucha situación, una crisis social muy importante el año pasado. Claro.
principalmente con las grandes movilizaciones de la oposición que contaron con sectores con represión por parte de la Policía Nacional, por la Policía Bolivariana. Lo que decía el gobierno, y creo que es algo innegable, es que muchos sectores, las movilizaciones, no todos, pero sectores, eran muy violentos. Fue una situación, no vamos a decir de violencia paralela, pero los sectores de la oposición en algunos momentos también tuvieron situaciones violentas, que es lo que denuncia el gobierno, y la represión del gobierno dejó más de 100 muertos, que también es una situación totalmente reprochable. La situación y la crisis social en la calle principalmente se resolvió un poco, se logró calmar, se logró relajar un poco la situación social luego de la aplicación y la entrada en vigor de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa asamblea que aprobó el gobierno de Maduro con amplio apoyo de sus bases y con un desconocimiento por parte de la oposición, que se estableció y que luego de que la Asamblea Nacional Constituyente empieza a funcionar, se logró calmar un poco la situación social en Venezuela, se relajaron las manifestaciones, tanto de la oposición, principalmente porque la oposición, cuando se dio cuenta que la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro había sido establecida, se dio cuenta que su plan de movilización en la calle no había funcionado, entonces sus dirigentes entraron en un gran momento de prestigio nacional, tanto con sus bases como con los sectores chavistas, y la oposición perdió mucho poder que tenía la calle. Hoy se empieza a movilizar de vuelta, pero no son las movilizaciones del año pasado, que eran gigantescas. Ahora, en relación a esta crisis, ¿no?, que se viene hablando, las medidas para poder salvar la situación, y cuando hablamos de crisis, algunos están diciendo que la situación está difícil para conseguir medicamentos, para conseguir alimento. Parece que no tiene un fondo, ¿no?, o no tiene un piso esta situación. ¿Hasta dónde va a llegar? Y la situación es crítica. Yo hablaba con unos amigos, con unos periodistas que viajaron hace poco a Venezuela justamente a cubrir las últimas elecciones presidenciales, y me decían que la gente ya no maneja billetes por la cantidad, por la inflación que hay, que es todo por tarjeta de débito, que se hace, la verdad, muy difícil la situación económica de Venezuela, y que hay un mercado paralelo, un mercado negro, que es muy grande en todo el país, y es donde se venden los productos que faltan. El gobierno denuncia que la crisis se debe a un plan de desabastecimiento de los sectores opositores, que puede ser en gran parte debido a eso, pero bueno, hay una crisis desde hace ya 4 años, 5 años, económica gravísima, que por ahora no encuentra solución, y que habrá que esperar para ver cómo estas medidas económicas puedan repercutir en esta lo que llama el gobierno, en esta guerra económica. Sin lugar a dudas. Lucio, ¿algo que haya quedado en el tintero de este tema? Agregarle nada más a la situación en Venezuela, la crisis también que existe ahora con los países limítrofes, por la cantidad de inmigrantes que salen de Venezuela. Se hicieron famosas las fotos de la frontera colombiana y venezolana, con miles de personas intentando cruzar. Bueno, en los últimos días, Perú y Ecuador establecieron que todos los venezolanos que quieran entrar a su país necesitarán pasaporte, lo que dificulta la salida de muchos venezolanos de todo el país. Y la justicia brasilera hace unos días también ordenó cerrar la frontera con Venezuela. Esto finalmente se dio marcha atrás, pero Ecuador también en las últimas horas pidió una reunión general de todo el continente para intentar resolver este conflicto que existe entre los refugiados, los inmigrantes y la gente que intenta salir de Venezuela. Bueno, Lucio, seguimos atentos, a este y otros temas. Tomamos contacto la semana que viene. Gracias, Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Que tengas buen día. Hablábamos y decíamos foco en las noticias y la situación crítica que se está viviendo en estos momentos en Venezuela, con el análisis de Lucio Garriga Olmo.